Jesús crucificado. Introducción. Hablar de la muerte en cruz antes y después de la vida pública de Jesús de Nazaret iba contra las buenas costumbres. El hablar ante personas decentes de aquella muerte repugnante que era propia exclusivamente de esclavos. La idea de venerar a un Dios crucificado era algo incomprensible para el hombre pagano. La cruz no figuraba entonces en los tronos ni en las coronas, no era signo de triunfo en las batallas o en las iglesias, era simplemente escarnio, vergüenza humana y risión. Después de Jesús conocerá San Pablo la misma dificultad cuando al hablar en Atenas no se atreve a nombrar la cruz, sabe que escandalosa resultará para sus oyentes. Él, que dirá más tarde en la carta a los Corintios, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Más tarde, con el paso de los siglos, hemos ido evitando el escándalo de la cruz con la más hábil de las técnicas, acostumbrándonos a ella o convirtiéndola en signo de triunfo o de sentimentalismo. La hemos colocado en lo alto de los tronos y de las coronas, en las torres de los templos, en el pecho de los creyentes. La hemos bañado en oro o cubierta de rosas. Cuando Goethe cumplió los 60 años, sus alumnos le regalaron una medalla en la que había grabada una cruz, ante lo que el escritor reaccionó malhumorado, porque la cruz, en su desnudez y dureza, contradecía lo humano y razonable de lo que no se puede prescindir. La pobreza de Jesucristo es la pobreza de los pobres, no la de un Sócrates filósofo o la de una asceta. Sus amigos son gente sin personalidad, su vida carece de todo brillo, ni sus compañeros le entienden, sus propios adversarios le valoran poco. El fracaso se cierne constantemente sobre su obra. Pero es, sobre todo, su muerte la que carece de la grandeza de los héroes. Sócrates tiene una muerte brillante. Es el filósofo que se sacrifica por su idea. César consigue una muerte heroica. Cayó bajo los puñales de sus amigos. ¡Qué muerte más distinta de la de Jesús cubierto de salivazos, burlado por los soldados, condenado a muerte sin que quede muy clara la causa, traído y llevado a tribunales que le desprecian y no saben muy bien cómo quitárselo de en medio, crucificado finalmente entre dos ladrones y con la soledad de los amigos que le abandonan? No hay honor en su muerte, que parece tener más de vergonzosa que de soberana. Por mucho que los cristianos tratemos de embellecer su muerte, nunca lograremos arrancarla del patíbulo infame. Es cierto, la pasión y muerte de Jesús, como dice Guardini, son desde un punto de vista humano torturantes y difíciles de soportar. Y nos obligan a preguntarnos si la verdadera grandeza del hombre no consistirá precisamente ni en la grandeza, ni en el heroísmo, ni en el brillo, ni en el esplendor, ni en el poder. Ser hombre debe de ser otra cosa. Morir lleno debe de ser otro modo de morir. Los verdaderos valores del hombre tienen que ser forzosamente otros. La pasión de Jesús nos los revela. Pero si la cruz nos cambia el concepto del hombre, mucho más nos cambia el concepto de Dios. El Dios de todas las religiones es el Dios del poder, de la omnipotencia. El Dios de Sócrates es la sublimidad del pensamiento supremo. El Dios de los hindúes es el gran universo que teje todas las existencias individuales. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Señor de los ejércitos, el hacedor de los milagros. Pero el Dios que vamos a encontrar en la cruz es bien diferente.
Como dice Bonhoeffer, al servir y lavar los pies a sus criaturas, Dios se revela en lo más propio de su divinidad y da a conocer las más hondas de su gloria. No es ya un Dios de poder, es un Dios de amor, un Dios de servicio. Es un Dios que baja y desciende y así muestra su verdadera grandeza. Deja de ser primeramente absoluto poder para mostrarse como absoluto amor. Su verdadera soberanía se muestra en el no aferrarse a lo propio, sino en dejarlo. Crece entregándose. Por eso el hombre puede amarle más que adorarle únicamente. Como escribe Alain, se dice que Dios es omnipotencia, pero la omnipotencia no se la ama. Y así el más poderoso es el más pobre de todos. Solo se ama la debilidad, porque como recuerda Bonhoeffer, Cristo nos ayuda no con su omnipotencia, sino con su debilidad y sus sufrimientos. Qué ingenuos somos al creer que Dios creció en su encarnación. La encarnación, como dice San Cirilo, no es un incremento, sino un vaciamiento. Y es la cruz quien nos va a mostrar verdaderamente ese rebajarse de Dios, esa kenosis de la que tanto hablan los padres griegos. Oigamos sus palabras. No hay por qué tener miedo a decir que la bondad de Cristo aparece mayor, más divina y realmente conforme a la imagen del Padre, cuando se humilla obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que se hubiera tenido por bien indeclinable al ser igual a Dios, y se hubiera negado a hacerse siervo por la salvación del mundo. Nada hay tan sublime como el que Dios derramara su sangre por nosotros. Prueba mucho más patente de su poder que la magnitud de sus milagros es el que la naturaleza omnipotente fuera capaz de descender hasta la bajura. La altura brilla en la bajura, sin que por ello quede la altura rebajada. No vimos a más, sino que siendo Dios, tomó la condición de siervo y al hacerlo, lejos de venir a más, se puso por los suelos. La cruz nos descubrirá así el verdadero Dios, al Dios humilde, y humilde en el sentido más radical de la palabra, el grande que se inclina ante el débil, el todopoderoso que valora lo pequeño, no porque reconozca que también lo pequeño tiene su valor, sino que lo valora precisamente porque es pequeño. Por todo esto digo que la cruz es revolucionaria, porque está llamada a cambiar nuestros conceptos, nuestras ideas sobre la realidad, a cambiar sobre todo nuestra vida. Desde la cruz Jesús no nos dice, mirad cuánto sufro admirable, sino mirad lo que yo he hecho por su amor. Tomen su cruz, síganme. Jesús no murió para despertar nuestras emociones, sino para salvarnos, para invitarnos a una nueva y distinta manera de vivir. Una cruz que no conduce al seguimiento es cualquier cosa menos que la de Cristo. Por eso, acercarse a la cruz es arriesgado y exigente. Invita a la segunda conversión, como le sucedió a San Agustín. Primero se convirtió al Dios único y bueno, después al Dios crucificado. Así lo cuenta en el capítulo 7 de sus Confesiones, porque después de descubrir a Dios aún no era cristiano. Solo cuando Dios se hizo concreto para él en el crucificado, descubrió que todo el fulgor del mundo redimido brota de la sedienta raíz del Dios paciente. Jesús lo dijo bien tajantemente con una de sus características más típicas. Los líderes políticos humanos que buscan seguidores les muestran un horizonte de éxitos y les ocultan o minimizan las dificultades que encontrarán por el camino. Cristo, por el contrario, apenas habla de su resurrección y cuando lo hace, como en la transfiguración, lo hace casi a escondidas, como vergonzosamente.
En cambio, deja bien claro el dolor que tendrán que pasar sus seguidores para llegar al triunfo. Si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y esto no se lo pide solo a sus discípulos y elegidos. El evangelista tiene buen cuidado de recordar que esta frase fue pronunciada para la multitud junto con los discípulos. Y Mateo lo dirá más tajantemente: quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Todos los cristianos auténticos lo han entendido así. Hay que seguir desnudos al Cristo desnudo, clamaba San Jerónimo. Y en nuestro siglo, ese gran enamorado de la cruz fue Carlos de Foucauld. No quería que en sus comidas les sirviesen vino, no por hacer una mortificación, sino porque quería ver siempre, gracias a la transparencia del agua, los instrumentos de la pasión que habían dibujado en el fondo de su vaso. La cruz en el centro de nuestras vidas. Es cierto, nunca en su historia vivió el mundo más intensamente esta gran paradoja. Vivimos rodeados de muerte y jugamos a ser felices. Hemos declarado como dogma el progreso y estamos convencidos de caminar hacia el mundo mejor cuando todos nuestros senderos están llenos de dolor y de muerte. ¿Y qué haremos los cristianos? ¿Atrevernos a señalar la cruz y el crucificado como centro de nuestra fe o embarcarnos también en el dulce optimismo de una religión consoladora? La cruz ni se ama ni se puede amar, y sin embargo, solo el crucificado es el que realiza aquella libertad que cambia el mundo, porque ya no teme a la muerte. El crucificado fue para su tiempo escándalo y necedad. También hoy resulta desfasado ponerlo en el centro de la fe cristiana y de la teología. Con todo, únicamente el recuerdo anticipado de que Él es el que libera al hombre del poder de los hechos presentes y de las leyes y coacciones de la historia, abriéndolos para un futuro que no vuelve a oscurecerse. Hoy lo que interesa es que la Iglesia y la teología vuelvan a encontrarse con el Cristo crucificado para demostrar al mundo su libertad si es que quieren ser lo que dicen de sí mismas, es decir, la Iglesia de Cristo y teología cristiana. Este es efectivamente el único problema. O la Iglesia y los cristianos redescubren que son Iglesia de la cruz y seguidores del crucificado, o dejan de ser Iglesia de Cristo y cristianos. Todos los demás son problemas menores y que solo a esa luz encuentran respuesta. Progresismos, integrismos, conservación o apertura son juegos y salen de ese quicio. La pregunta decisiva que cada uno ha de responder es esta: ¿qué significan para mí y para el mundo la cruz y el crucificado? Porque la gran tentación de los cristianos de hoy es esta: como el mundo moderno no dirige la cruz, hagámosle un Cristo ajustado a nuestra comodidad, suavicémoslo, ofrezcámosle un Jesús que pueda entender. Tal vez acepte un Cristo despojado de su sangre y de todo elemento sobrenatural. Démosle un maestro que le sea útil para mejorar la superficie de este mundo, aunque con ello tengamos que arrancarle todo lo que le caracteriza. Sirvamos una fe digerible. Hagamos como el profesor que ofrece como solución a los problemas, no la que crece justa, sino la que sus alumnos desean y esperan. Adaptémonos a la mentalidad de los hombres de hoy, aunque al hacerlo dejemos de darle el oxígeno que precisamente ellos necesitan. Todos los humanistas han chocado con la cruz. Para los romanos, una religión de la cruz era algo antiestético, indigno, perverso. Cicerón decía: todo lo que tenga que ver con la cruz debe mantenerse lejos de los ciudadanos romanos.
no solo de sus cuerpos, sino hasta de sus pensamientos, ojos y oídos. La idea de venerar a un Dios crucificado era algo incomprensible para el hombre pagano, y tal vez por ello la más antigua imagen del crucificado es aquella caricatura con la que los niños de Roma se reían de un compañero cristiano pintando en las paredes del Palatino a un crucificado con cabeza de burro bajo una inscripción que decía: Alexameno adora a su Dios. Cristo sería el primero en experimentar esta dificultad cuando se atrevió a anunciar a sus apóstoles su muerte dolorosa. Pedro entonces lo toma aparte y lo reprende, como audazmente dice Marcos. Era realmente demasiado pedir entonces a los apóstoles que aprendieran el misterio y escándalo de la cruz. Pero su reacción, como dice Grasso, es sintomática. Es la reacción de quien no puede aceptar el sufrimiento, que para todos los hombres es un mal que hay que eliminar, mientras que Jesús lo presenta como una realidad que es preciso abrazar voluntariamente. Un mundo sin Dios en la cruz parece estar en los antípodas de la cruz. Esta nos habla de Dios y del sufrimiento. El mundo material rechaza a Dios como inútil, más aún como nocivo y alienante para la construcción de la ciudad terrena, que constituye su ideal. Y además, el sufrimiento es precisamente lo que esa secularización quiere eliminar. Pero el mayor de los desconciertos no es que los humanismos rechacen la cruz, sino que los cristianos nos hayamos acostumbrado a vivir con ella sin que sea ya un escándalo y una espina para nosotros. Muchas cristologías marginan hoy el tema de la cruz y parecen reducir el mensaje de Jesús a una revolución política. Muchos cristianos conservadores quitan a la cruz todo lo que tiene de revulsivo para el mundo en quien vivimos y la reducen a un sentimentalismo. Y así hemos llegado a un tiempo en el que la cruz ya no escandaliza. No escandaliza porque ya nada significa. Hasta los discípulos de Jesús huyeron todos de la cruz de su maestro. Los cristianos que no tienen la sensación de tener que huir de este crucificado es que no han comprendido todavía con suficiente radicalidad. Es cierto, no se puede hablar de la cruz sino temblando. No podemos acercarnos a ella sin descalzar el alma. Es tierra de fuego. Es una provocación que nos aleja de todas las utopías de este mundo y separa la fe auténtica de toda superstición. No facilita recetas de triunfo. Nos lleva a una liberación que no se hace sin antes despojarse de todas las falsas libertades. No invita a sentir, sino a cambiar. Es tierra peligrosa. Es la gran revolución, la gran contradicción. Despojada de estas contradicciones, la cruz se convierte en un ídolo que invita a la autocomplacencia y no a la conversión, como debe hacer toda cruz auténtica. Asumirla supone oponerse a todos los fetichismos, a todos los tabúes de nuestra sociedad. Supone aportar y solidarizarse con todas las víctimas de nuestro tiempo, como aquel crucificado que se hizo su hermano y su libertador. El sacrificio de Cristo comenzó antes de que Él viniera al mundo, y su cruz era la cruz del Cordero degollado desde la fundación del mundo. Allí arriba existe un Calvario de donde ha partido todo. Por muy grande que sea la obediencia de Cristo, no tendría dimensión divina si ya de antemano no se alcanzase por encima de la tierra. Su obediencia de hombre no era sino un aspecto de esa obediencia suprema que le movía a hacerse hombre. En conclusión, inventarse pues un cristianismo descafeinado, descrucificado, es ignorarlo todo sobre Cristo.
Y no es esto una invitación a la tristeza. La verdadera cruz le habla al creyente mucho más de amor que de dolor, o en todo caso, de ese dolor que surge del verdadero amor. El signo de la cruz no es un adorno, pero tampoco un espantajo, es una bendición. San Agustín lo dijo hermosamente: los hombres signados con la cruz pertenecen ya a la gran casa. Nota: este artículo fue tomado del libro titulado Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, escrito por José Luis Martín Descalzo. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.